Se puede escuchar el sonido de una explosión. La llama verde brota del centro del septo, incinera al gran gorrión supremo y luego envuelve a todo el septo, matando a todos los que están dentro. El septo se desmorona por la fuerza de la explosión. La campana de su torre es arrojada hacia la ciudad, aplastando a un transeúnte. Las llamas salen con fuerza del septo. Cersei mira la explosión, echa su cabeza hacia atrás, luego sonríe, toma un sorbo de su vino y se aleja caminando. Este es el libreto de la escena cumbre del capítulo 10 de la temporada 6, Los vientos de invierno, de la serie Game of Thrones. Y se podría decir que es la escena cumbre de una de las villanas principales de la serie, Cersei Lannister. Es de común conocimiento que R.R. Martin, escritor de las novelas que inspiraron la serie, tomó inspiración de eventos históricos para darle forma a su historia, como por ejemplo la Guerra de las Dos Rosas. Y no, la que sería coronada como reina de los Ándalos, Rhoyna y los primeros hombres luego de estos eventos, no sería la excepción. Vikinga, soberana, madre, esposa y santa, la mujer que sirvió de inspiración de Cersei Lannister, estaba a la par de su mente calculadora y su sed de venganza. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo la historia de Santa Olga de Kiev, la inspiración de Cersei Lannister. Para dar un contexto histórico, a finales del siglo IX, dados sus constantes viajes, los vikingos llegaron al este de Europa y terminaron asentándose ahí, en los territorios que hoy se conocen como Bielorrusia, Ucrania y Rusia Occidental, siendo Kiev la capital de aquel territorio, que se llegaría a conocer como la Rus de Kiev. Hubo cadenas monárquicas en el territorio hasta llegar al príncipe Igor I de Kiev, quien se casaría con, según los historiadores, una chica de no más de 15 años. Esta sería Olga. De la infancia de ella no se conoce mucho. Su año de nacimiento pudo haber estado entre el año 890 y el 925. De padres vikingos, ella nació en Pskov, al norte de Rusia, y como dije, a los 15 años se casó con Igor I. Y se cuenta que, aunque era algo raro para la época, Igor, de ascendencia vikinga como ella, y Olga se casaron por amor. De Igor, infortunadamente, se sabe incluso menos. La mayor información de él se encuentra en la Crónica de Néstor, también llamada Primera Crónica Eslava, que es una serie de relatos de la Rus de Kiev. Ahora, probablemente algún historiador o apasionado de la historia se haya sacado los ojos al escucharme hablar tan superficialmente de la Rus de Kiev, y no los culpo, pero pues ese ni es el enfoque del video, ni creo que un solo video, así sea de 1 hora, alcance para explicar la complejidad de lo que era la Federación de los Principados, con sus 400 años de historia, 1.330.000 kilómetros cuadrados de territorio y más de 5 millones de habitantes. Entonces, volviendo a Igor, de quien no se sabe mucho y lo que se sabe se pone en duda por contexto histórico, él era el hijo y heredero de Rurik, fundador de la dinastía Rurik, quien murió cuando Igor era muy joven, por lo que le sucedió el trono a Oleg, también llamado Oleg de Kiev u Oleg el Sabio. Él era familiar de Rurik, por eso la decisión. Fue Oleg el que estaría junto a Igor hasta que pudiera ascender al trono por edad, y Oleg consolidó el poder en la región hasta establecer capital en Kiev. Entonces, palabras más, palabras menos, sería Oleg el fundador de la Rus de Kiev. Igor, estando en el poder, murió a manos de los drevlianos en 945. Los drevlianos eran un pueblo eslavo que se encontraban en ese territorio. Luego de la muerte de Oleg, mentor y rey regente antes de Igor, ellos dejaron de pagar el tributo que les correspondía. De por sí, con los drevlianos la relación era complicada. Ellos eran vecinos de la Rus de Kiev y pagaban tributo a los antepasados de Igor debido a que habían sido parte de su campaña militar, pero nuevamente dejaron de pagar aquel tributo en el reinado de Oleg. El líder militar de los varegos, otro pueblo vikingo del territorio, este hombre que se llamaba Svenel, hizo que los drevlianos le empezaran a pagar tributo a él.
algo que Igor trató de reversar supuestamente de forma excesiva. Es decir, no solo quería que le volvieran a pagar tributo a él, sino que les estaba aumentando excesivamente los impuestos. Entonces, ya una vez Igor hubo llegado al poder, se fue a la capital drevliana, Izkorosten, para cambiar la situación. Viendo el gran ejército que Igor tenía, los drevlianos no tuvieron otra opción sino aceptar y pagar. Pero ya regresando a casa, Igor decidió que el tributo había sido insuficiente, algo que yo interpreto como que pensó que podía sacarles más. Entonces decidió devolverse y tomó la brillante decisión de ir con menos gente como escolta. Mala idea. Lo que resultó en que lo mataron. Se reporta que la muerte ocurrió de la siguiente manera. Habían inclinado 2 abedules a los pies del príncipe y lo habían atado a sus piernas. Luego dejaron que los árboles se enderezaran de nuevo, desgarrando así el cuerpo del príncipe. Para ese momento, Olga tendría aproximadamente 20 años y tendría un hijo de 3. Si vieron mi primer video de este formato de Carlos de España, sabrán que cuando una situación así ocurre, la madre, en este caso Olga, queda como la reina regente hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad. Entonces Olga se volvió reina regente de Kiev, representando a su hijo Sviatoslav, siendo la primera mujer en estar en esta posición. Entonces aquí empieza lo bueno. Obvio, los drevlianos no iban a dejar de consagrarse en el hecho de haber matado al rey, y no la iban a dejar tranquila tampoco. Afortunadamente para Olga, ella contaba con el apoyo del ejército. Entonces le mandaron un mensajero para proponerle a la ahora reina que se casara con el asesino de su esposo, un llamado príncipe Mal. Esto cuando ni siquiera el periodo de luto había finalizado. 20 mensajeros drevlianos llegaron a Olga para hacerle la propuesta, que consistía en estabilizar el reino y darle fortaleza política. La respuesta de Olga fue la siguiente. Su propuesta me es grata, en verdad. Mi esposo no puede resucitar entre los muertos, pero deseo honrarle mañana en presencia de mi pueblo. Regrese ahora a su barco y manténgase ahí en aspecto arrogante. Enviaré por usted mañana, y debo decir que no iremos a caballo o a pie. Llévanos en nuestro barco, y será llevado en su barco. El mensaje que Olga quería dar era que sí, que dejaría atrás los rencores personales y que, en beneficio del reino, accedería a casarse con un miembro de la realeza drevliana, pero no el que ellos le impusieran, ya que, como condición de la alianza, estaba que ella debía escoger a su futuro marido. Entonces los drevlianos, siguiendo lo que ella les había contestado, hicieron caso y regresaron al día siguiente. Ahora, por si de pronto están confundidos. Sí, en unas versiones se dice que eran mensajeros, pero en otras que ya eran la primera tanda de los pretendientes. Pero aparte de ese detalle, la versión de los hechos permanece siendo la misma. Los embajadores llegaron súper contentos ya que consideraron un gran honor las atenciones de la reina. Recuerden que eran 20 drevlianos los que habían llegado. El barco en el que habían llegado fue trasladado por Kiev con una gran corte de honor para tener la audiencia con la reina. Sin embargo, antes de su llegada, Olga había ordenado cavar una gran fosa en medio de la ciudad. Cuando el barco llegó, fue llevado por la población hasta aquella zanja donde fueron enterrados vivos junto con su barco para ocultar toda prueba. Se cuenta que mientras eran enterrados, ella se asomó a mirarlos y preguntarles si aquel honor era de su agrado. A los pocos días, ella mandó un mensaje a la capital de los drevlianos para solicitar que enviaran más pretendientes. ¿Y los primeros? Ah, no, rela que ellos están aquí haciendo turismo y pasándola rico, no os preocupéis. Entonces llegó la segunda tanda de pretendientes. Les recuerdo que no eran cualquiera parecido, eran pretendientes nobles dignos de casarse con la reina para unificar los pueblos, por lo que enviaron a, y cito, los mejores hombres que gobernaban la tierra de Derebo. Esta segunda tanda fue solicitada que llegara a pie. Fueron bien recibidos, banquete, alcohol y bebidas espirituosas de alta graduación, para finalizar la velada en una especie de baños o saunas.
Cuando estaban desarmados, borrachos y disfrutando de los baños de vapor, la reina ordenó trancar las puertas y prender fuego. Fueron todos quemados vivos, no sobrevivió ninguno. La reina entonces envió otro mensaje a los drevlianos, esta vez pidiendo: preparen grandes cantidades de hidromiel en la ciudad donde mataron a mi esposo, para que pueda llorar sobre su tumba y celebrar un banquete fúnebre para él. Esto como paso previo a elegir a su nuevo esposo. Y así pues viajó con su séquito a tierra drevliana. Era una gran cantidad de hombres, comida, bebida y carpas para hacer una gran celebración en Iskorosten. Cuando llegaron a su destino, ella sí lloró en la tumba de su marido, y luego era hora del banquete. Fue una fiesta de 5.000 invitados del lugar. Comieron animales productos de la caza, vino e hidromiel en grandes cantidades. Cuando Olga comprobó que todos estaban lo suficientemente ebrios y al mejor estilo de la boda roja, ordenó a sus soldados que los asesinaran. Según la crónica de Néstor de la que ya hablamos, 5.000 drevlianos fueron masacrados esa noche, siendo ella la incitadora. Ella entonces regresó a Kiev para preparar un ejército y acabar con la población restante. Pero no fue para ella una tarea fácil, ya que a pesar de que ya los drevlianos no tenían fuerza militar, todavía tenían murallas que los protegían, por lo que digamos que fue una invasión bastante lenta, y que el intento para sitiar la ciudad de Iskorosten duró aproximadamente un año. Para lo siguiente hay dos versiones. La primera, que las reservas de comida se estaban acabando y fue una situación que ella aprovechó. La segunda, que sí, la comida estaba disminuyendo, pero que ella, como quien dice, ya había perdido la paciencia y quería hacer avanzar las cosas. El caso es que ella les enviaría el siguiente mensaje: ¿por qué persisten en resistir? Todas sus ciudades se han rendido y sometido a tributo, de modo que los habitantes ahora cultivan sus campos y sus tierras en paz, pero ustedes prefieren morir de hambre sin someterse al tributo. Los drevlianos de todas formas estaban dudando, ya que tenían miedo de que ella, a pesar de que ellos se sometieran, siguiera vengando a su esposo, por lo que ella les propuso lo siguiente: denme 3 palomas y 3 gorriones de cada casa. Un trato fácil y sencillo que por supuesto los drevlianos aceptaron, ya que era un precio pequeño a pagar porque ella los dejara de invadir. Atraparon y enviaron cientos de aves a sus sitiadores. Entonces, llegada la noche, la reina ordenó a su gente que a las patas de los pájaros les fuera atados tiras de tela untadas de brea. En otras versiones se dice que fue azufre, en otras que fue brea y azufre, y en otras que no eran pedazos de tela sino de madera. El caso es que luego de este proceso les prendieron fuego a las ataduras que llevaban las aves en las patas, quienes, asustadas, heridas y desorientadas, volaron rápidamente hacia la ciudad buscando sus nidos. Nidos ubicados en los techos de las casas cuyo material era madera, paja y otros elementos inflamables. Por supuesto, al poco rato ya toda la ciudad ardía en llamas y el fuego comenzó a devorar todo a su paso. No hubo casa que no se consumiera y fue imposible apagar las llamas porque todas las casas se incendiaron a la vez. Los ciudadanos que no morían quemados y trataban de huir de la ciudad eran asesinados por los soldados de Olga que se encontraban afuera de los muros, listos. Aunque se dice que sí hubo algunos sobrevivientes que serían vendidos como esclavos. Cuando vio a la ciudad enemiga hecha cenizas, Olga regresó a la suya. Su venganza ya se había consumado y pudo estar tranquila para gobernar hasta que su hijo Sviatoslav se convirtiera en rey. De los drevlianos, ya que no tenían reino ni nobles, pasaron a control total de Olga y a pasar a ser un territorio de la Rus de Kiev. Durante el resto del reinado de Olga cambió la forma de recolección del tributo, siendo esta conocida como la primera reforma legal de la que se tiene registro en Europa Oriental. Olga también es conocida por su política de fortalecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con Constantinopla. Se dice que envió a varios embajadores a la capital bizantina, incluyendo a su propio hijo, quien fue educado en Constantinopla. También fue conocida por su trato benevolente hacia los pobres y a los desamparados. Cuentan que tenía un gran corazón y que solía visitar a los enfermos y a los necesitados personalmente. Hubo un asalto a Kiev en el año 968 y siempre defendió el trono de su hijo.
Hasta el último momento rechazó toda propuesta de matrimonio. Igual cuando su hijo subió al trono pero se tenía que ausentar para ir en campañas militares, ella quedaba a cargo viviendo en Vyshgorod, ciudad que hoy es territorio ucraniano. Ahora, les mencioné al inicio que Olga había llegado a ser canonizada, a ser santa. ¿Cómo fue esto posible luego de todo lo que hizo? Como lo mencioné antes, y aunque fue una relación compleja, la Rus de Kiev tenía relaciones comerciales y cordiales con el Imperio Bizantino, por lo que en 950 Olga visita Constantinopla para visitar al emperador Constantino VII. Ahí, y aunque no se comenta cuál fue su motivación, decidió convertirse al cristianismo. Sin embargo, del proceso sí hay más información. Tuvo una confesión de varios días de arrepentimiento por sus creencias paganas y fue bautizada ante el emperador y convertida en cristiana ortodoxa. Se le fue instruida en los conceptos de la religión, el rezo, el ayuno y la castidad. Fue bautizada con el nombre de Helena y se cree que la elección de este nombre era indicativo de que el emperador quería casarse con ella, por una cosa de que así se llamaba su madre y alguna ex esposa. Y además, por el hecho de que Olga era bonita y sabia, y habría sido una buena unión política. El argumento de Olga para rechazar al emperador fue el hecho de que se estaría cometiendo una especie de incesto espiritual, ya que ahora eran padrino y ahijada ante los ojos de la iglesia. ¿Cómo puedes casarte conmigo si luego de que tú mismo me bautizaras y me llamaras hija? Para los cristianos eso es ilegal, como tú mismo debes saber. A lo que el emperador replicó: Olga, me has burlado, y la llenó de todo tipo de regalos y riquezas, todavía llamándola su hija. Aunque todo esto de la propuesta de matrimonio es solo una teoría, ya que hay registros que indicarían que para cuando Olga viajó a Constantinopla ya era cristiana. De regreso a Kiev, Olga tenía ahora la tarea de convertir a su hijo al cristianismo, pero él se negó ya que seguía siendo fiel seguidor del Valhalla y todo esto. Sviatoslav les declaró o les ordenó a sus seguidores de reírse si a él le diera por aceptar el cristianismo, ya que el plan de Olga era que, si el rey aceptaba, el pueblo lo seguiría. ¿Se imaginan cómo sería el mundo si todos hubieran hecho lo mismo? Y al menos Olga y su hijo llegaron al acuerdo de no perseguir a quienes no se convertían. ¿Está permitido hacer eso? Igual ella sí construyó iglesias y todo esto. Y se dice que de hecho fue la primera cristiana de la Rus de Kiev y que por eso pues expandir el cristianismo ella sola no le iba a quedar fácil. Pero los esfuerzos de Olga no serían en vano porque aunque no pudo convencer a su hijo, sí pudo convencer a su nieto, quien sería el rey Vladimiro I el Grande. Vladimiro o Vladimir, como quieran llamarle, era el hijo de Sviatoslav y una dama de llaves. Y fue él quien se encargó de expandir el cristianismo ortodoxo por la Rus de Kiev y luchar contra el paganismo, como por ejemplo el paganismo eslávico que adoraban a varios dioses encabezados por Perún, dios del cielo, trueno, rayos, etc. Pero bueno, esa ya es otra historia. Olga entonces moriría de una enfermedad en el 969, a una edad aproximada o calculada de 70 y tantos años. Ella murió cuando aún Sviatoslav era rey y antes de morir le pidió a su hijo que permaneciera a su lado a pesar de que estaban luchando contra una invasión turca. También dio la orden de que no se le hiciera ningún funeral, sino que un sacerdote le hiciera los rituales correspondientes y ya. Su hijo, quien a pesar de que nunca estuvo de acuerdo con la religión de su madre, obedeció sus solicitudes y no hizo el festín funerario pagano que era acostumbrado, y llamó a un sacerdote cristiano para que hiciera lo que ella había pedido. Olga fue sepultada en Kiev, pero unos 300 años después la tumba fue destruida por los mongoles. Fue por sus esfuerzos por expandir el cristianismo que la Iglesia Ortodoxa la nombró santa en 1547, casi 600 años después, siendo su fecha oficial el 11 de julio, aniversario de su muerte. Fue la primera santa canonizada por la Iglesia Ortodoxa, entonces si le echan cabeza, Olga fue pionera en muchísimas cosas. Olga es entonces la patrona de las viudas y de las personas que se convierten al cristianismo, obviamente por la historia que les acabo de contar.
y es venerada en principalmente la Iglesia Oriental Ortodoxa, la Rusa Ortodoxa, la Greco-Católica, Ucraniana Greco-Católica, iglesias con ritos del luteranismo bizantino y algunas iglesias católicas del oeste de Rusia. En fin, iglesias de origen eslavicos bajo ritos bizantinos. Y hasta aquí la historia de Olga de Kiev. Sí pueden notar que hay varios paralelismos con Cersei, a excepción del incesto, pero la sed de venganza y protección por sus seres queridos, en este caso esposo e hijo, la llevaron a cometer masacres enormes y se pone como reflejo a Cersei. ¿O qué opinan ustedes? ¿O le ven más parecido con la casa Tyrell por ser protectora de su familia y al mismo tiempo ser una buena reina, benevolente con su propia gente y no tanto dejarse llevar por el amor propio? No sé, díganme ustedes qué otros paralelismos ven. Este video ha sido corto comparado con los otros, pero pues tiene que ver con la falta de información disponible. Igual sí es algo refrescante para mí hacer algo un poco más ligero. Por si no la han visto, hay una encuestica por ahí en mi perfil en la que pregunté qué tipo de videos les gustaría ver en mi naciente canal. Y por ahora la decisión es que haga videos tanto de historia como de cultura popular. Es por eso que hoy les traigo uno de historia. Muchísimas gracias a las personitas que han votado y si quieres hacerme saber tu opinión, déjamela saber realmente porque me interesa muchísimo, ya que YouTube es un proyecto en el que quisiera continuar y solo puedo hacerlo con tu apoyo y tu feedback. No siendo más por el día de hoy, si te ha gustado este video dame tu grandioso like, suscríbete a mi canal y activa notificaciones para apoyar mi contenido. Al final te aparecerán opciones para que veas mis otros trabajos. Toma agua, aplícate protector solar, no descuides tu salud mental y nos vemos a la próxima.